¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buen día. No sé si están riendo o no, porque pues el cubrebocas no nos permite, pero ya me lo quité yo, mire. Sí, me siento raro no traer nada aquí. Pero bendito Dios nos permite reunirnos, como lo decía Dani, ¿verdad? Es parte de la fidelidad. Y qué preciosa alabanza esa que cantábamos, ¿no? Tu fidelidad, tan grande, tan perfecta, no terminará. ¿Cuántos saben que la fidelidad de Dios no termina? La misma palabra dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, fíjese. Aun cuando nosotros a veces fallamos, a veces no lo tomamos en cuenta o a veces renegamos, Dios sigue siendo fiel. Respiramos y si estamos aquí es porque nos dio la fuerza para caminar y trasladarnos hasta aquí, ¿sí o no? O alguien lo trajeron cargando, aparte de los pequeñitos, de los bebés. No, ¿verdad? Entonces es fiel Dios. Y en esa fidelidad nosotros siempre tenemos que gozarnos, tenemos que agradecerle al Señor por todas sus bondades y bueno, corresponder también a toda su misericordia. Amén. Bueno, pues ¿cuántos están listos para la palabra? ¿Trajeron su Biblia? No la preste por lo del COVID, pero traiga su Biblia. Vamos a abrirla, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Anteriormente terminamos una serie, continuamos con temas individuales, pero el día de hoy vamos a continuar una nueva serie a la cual le titulamos Jesucristo, nuestro más grande ejemplo. Jesucristo, nuestro más grande ejemplo. Esa es la serie que vamos a estar llevando todos los domingos de reunión y el tema que vamos a tratar el día de hoy es Jesucristo en quien el Padre se complace. Jesucristo en quien el Padre se complace. ¿Ya lo tiene Mateo 17:5? ¿Sí? ¿Me espero? ¿No? ¿Respondan? Ok. Vamos a orar antes de comenzar. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo y pídale que Dios le hable de lo profundo de su corazón. Pídale que Dios le hable. Amén. Cierre sus ojos. Padre mío y Dios amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos gracias por la fidelidad que tú siempre derramas para con nosotros, tu gran amor, tu cuidado, Señor, pero también todas esas veces en las cuales nos hablas, nos corriges, nos instruyes, Señor, incluso nos disciplinas, Padre, porque tu misma palabra nos dice que si nos disciplinas es porque eres nuestro Padre y quieres hacernos participar cada vez más de tu santidad, Señor. Y nosotros lo creemos y nos gozamos en ello. Y queremos poner este tiempo en tus manos, mi amado Dios, pedirte que nos ayudes, que nos bendigas, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y nos hables a través de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, disponemos nuestro corazón. Habla, mi amado Dios, a través de mis labios y que sean gratos los dichos de mi boca, Señor, delante de ti y la meditación de mi corazón, Padre. Gracias. A ti sea toda la gloria por siempre y para siempre, mi amado Dios. Amén. Amén. Vamos a darle lectura a Mateo 17:5 y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: mientras Pedro hablaba, una nube brillante los envolvió, y desde la nube se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado con el que estoy muy contento. Y luego dice: escúchenlo. Dile que tienes a un lado: escúchalo. Escúchalo. ¿A quién? A Dios. Escuchemos al Señor Jesucristo. Y la manera de escuchar al Señor, de escuchar al Padre, es a través de su palabra. ¿Están todos de acuerdo en esto? A veces que Dios nos habla a través de su Espíritu Santo en nuestro interior. A veces algunos han podido palpar la voz audible de Dios. Pero principalmente Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y todo lo que Él habla tiene que ir en armonía con su perfecta palabra escrita y revelada, inspirada por el Espíritu Santo. Pero mis hermanos, en la vida o a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos a poder conocer todo tipo de personas, o por lo menos vamos a escuchar de todo tipo de personas. Podemos escuchar o conocer personas que son de mal ejemplo. ¿Cuántos conocen personas que son de muy mal ejemplo?
Yo creo que todos, o si no hemos escuchado de alguna persona que son de mal ejemplo. Estas personas que te llevan a vivir de una manera completamente errada, completamente desordenada. Personas que te llevan a vivir de una manera indisciplinada e irresponsable, que influyen negativamente en la vida de las personas, que son groseras, que tienen vicios, que andan en peligros, etcétera. Todo tipo de cosas que no son de buen ejemplo. Pero por otro lado, también podemos conocer personas que se consideran de muy buen ejemplo. ¿Cuántos consideran personas o conocen personas que se consideran de buen ejemplo? ¿Sí? Voltea a ver al que tienes a un lado y piénsalo, ¿es de buen ejemplo o es de mal ejemplo? Si es tu esposa o tu esposo, indudablemente debe de ser buen ejemplo y no malo. Pero este tipo de personas que dan buen ejemplo son las que nos llevan a buscar las cosas buenas, las cosas positivas, e incluso hablando en lo natural, que te llevan a buscar buenos estudios, que te llevan a buscar un buen trato con tu esposa, un buen trato con tus hijos, de manera moral quizá, pero lo hacen. Hay algunos otros que aparentemente son buen ejemplo, y digo aparentemente porque ante el pensamiento del mundo puede haber un choque con el pensamiento de Dios, que nos llevan a buscar riquezas excesivas o ambiciones o avaricias que muchas veces nos desvían del propósito de Dios. Y hay otras personas que no les interesa si son buen o mal ejemplo. Ellos viven según sus pensamientos y no les importa si dañan, si son buen ejemplo, si son mal ejemplo, no les interesa, ellos viven como quieren. Pero hay todo tipo de personas, ¿no? ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano los que son padres. ¿Cuántos de ustedes, padres, se preocupan por las amistades de sus hijos? Y están preocupados para que las amistades de sus hijos o las personas que se rodean, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la colonia, sean de buen ejemplo. Y es difícil, ¿sí o no? Es difícil encontrar personas de buen ejemplo. Y hablando de manera bíblica o de manera cristiana, de acuerdo al pensamiento de Dios, es extremadamente complicado encontrar buenas personas de buen ejemplo. Extremadamente complicado. Porque puedes ver, o pueden ver los papás que los hijos tienen buenas amistades aparentemente, pero que en lo oculto quizá ven pornografía. O que en lo oculto andan fumando o andan tomando. Cosas que no son de buen ejemplo. Ahora, de acuerdo a los estándares que Dios determina en su palabra, es extremadamente difícil encontrar personas de buen ejemplo. Y escúcheme bien, mi hermano, a lo mejor esto va a sonar un poquito complicado de entender, pero aún en las iglesias es difícil encontrar jóvenes de buen ejemplo. Es difícil, porque aquellas personas con las que pasamos más tiempo son las personas que indudablemente más van a influir en nuestra vida. Y si es una persona de mal ejemplo, es una persona de malas convicciones, va a influir negativamente en la vida de la persona. Indudablemente, con la que pasamos más tiempo es aquella que se convierte en nuestra principal influencia o en nuestro mayor ejemplo, sea bueno o sea malo. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, pasar mucho tiempo al lado del Señor Jesús. Pasar mucho tiempo al lado de su palabra, en comunión, para que Jesucristo se convierta en nuestra más grande influencia, para que se convierta en nuestro más grande ejemplo. Porque así lo dice la palabra de Dios. Pero hablando de aquellas personas que podemos considerar o que se supone que son de buen ejemplo, podemos verlo a través de su comportamiento. El comportamiento determina el ejemplo bueno o malo que se tiene. Y cuando consideramos que una persona es de buen ejemplo, es una persona disciplinada. Cuando tú lo ves y dices, mira, esa persona, ese hombre o esa mujer da buen ejemplo, siempre llega temprano. Siempre lo ves tratando bien a su esposa, tratando bien a su esposo, la mujer. Son personas de buena administración, son personas trabajadoras. ¿A quiénes les gustan los flojos? A nadie, ¿verdad? Y cuando ves una persona trabajadora, ¿qué dices? Ese hombre es un muy buen trabajador. Siempre suple lo necesario para su casa. Siempre está viendo qué hacer. Es de buen ejemplo. Una persona con integridad, una persona que es honesta,
que tiene buen trato con los semejantes, que es responsable. Son personas que se supone que nosotros vemos como estándares de buen ejemplo. ¿Sí o no? Más aún, mis hermanos, cuando podamos poner nuestra mirada en este tipo de personas que son de buen ejemplo, hablando secularmente o naturalmente, siempre, escúchame bien, siempre todos tendremos cosas que mejorar. Todos tendremos fallas, todos tendremos cosas en las cuales crecer. ¿O cuántos aquí somos perfectos? Ninguno, ¿verdad? Todos tenemos fallas, todos en algún área de nuestra vida no vamos a ser de buen ejemplo. En algún área en la cual tenemos que mejorar, en la cual tenemos que crecer. Algo o alguien de ejemplo, según el diccionario hebreo o griego, dice que esta palabra ejemplo significa aquello que es mostrado o que se da a conocer con el propósito de hacer de ello algo igual o de imitarse. Algo que se da a conocer para que a través de ello nosotros podamos tomar ejemplo para imitarlo. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan la instrucción de Dios dada a Moisés acerca del tabernáculo? ¿Sí lo han leído? Dios les dio instrucciones expresas a Moisés de cómo tendría que ser el tabernáculo, las medidas, los materiales, la forma, todo, para que de ello tomara ejemplo e hiciera una figura o una copia, exactamente como Dios lo había demandado. Lo mismo pasó con el arca de Noé. El arca de Noé también se dieron instrucciones expresas de qué es lo que se tenía que hacer, porque tenía que hacer una figura o una copia según las instrucciones que Dios les había dado. Y sabemos que tanto el tabernáculo como el arca de Noé eran figuras de Cristo, ¿sí o no? Ambas apuntaban a lo que dice el libro de Hebreos había de venir, que era el Señor Jesucristo. Y son ejemplos, ya sea para imitarlo, o también a veces la Escritura nos da ejemplos para no imitarlos, ejemplos para advertirnos. Como el pueblo de Israel, ¿sí o no? Está escrito todo lo que el pueblo de Israel hizo y dice la Escritura que todo fue escrito para ejemplo, para que no caigamos en semejante desobediencia. Pero la palabra ejemplo es algo que se muestra, algo que sale a la luz para que nosotros podamos imitarlos, hacer una copia de aquello que se está mostrando. El diccionario secular, ejemplo, lo define como una acción o una conducta que puede inclinar a otros a que la imiten o excitar con las propias obras la imitación de los demás. Es decir, tu comportamiento produce que otros quieran imitarte. Eso es el ser de ejemplo, sea para bien, repito, o sea para mal. Ante todo esto, ante todo este concepto, bueno, según el título que nosotros tenemos, Jesucristo es nuestro más grande ejemplo. Y Jesucristo nos fue mostrado, fue enviado por el Padre para mostrarse a todos nosotros, para darnos ejemplo de qué manera debíamos de vivir, de qué manera debíamos de pensar, e incluso, mis hermanos, de qué manera debíamos de sentir. Porque a veces nuestros sentimientos nos llevan a conductas muy contrarias a la palabra de Dios. Pero Jesucristo en todas estas áreas, mis hermanos, nos da un ejemplo impresionante. No como cualquiera de nosotros, que podíamos dar un buen ejemplo, pero seguimos teniendo errores, seguimos teniendo fallas, cosas en las cuales necesitamos crecer. Jesucristo no, Jesucristo es nuestro más grande ejemplo. Y esto es por el simple hecho de que el Padre dijo de Él estas palabras: Él es mi Hijo amado, el único en quien hay o en quien tengo mi complacencia. El único. Es la mejor traducción que podríamos encontrar en este pasaje. Él es mi Hijo amado, el único en quien tengo complacencia. El único. Nunca antes mi hermano y mi hermana se había dicho esto de alguien. Usted puede buscar en todo el Antiguo Testamento, usted puede buscar en todo el Nuevo Testamento, y nunca se había dicho de una persona: tengo toda mi complacencia.
Jamás. De David se dijo que era un hombre conforme a su corazón, pero porque haría todo lo que Dios quiere que haría. He hallado un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. Así lo dijo de David. Pero escuche bien, dijo que David haría todo lo que Dios deseaba, pero no digo que era todo lo que Dios deseaba. Y es una gran diferencia entre hacer y ser. ¿Sí me doy a entender? Tú puedes hacer, pero lo que tú eres puede ser algo completamente distinto. Sabemos que David cometió asesinato, cometió adulterio, porque sigue siendo carne o seguía siendo carne. La palabra complacencia, según el diccionario, significa estar satisfecho con la persona. Lo que Dios estaba diciendo, este es mi hijo amado, con quien yo estoy completamente satisfecho. ¿A cuántos les gustaría que Dios dijera eso de ustedes? Bueno, en algún momento, por la glorificación que Cristo Jesús nos va a traer, seremos semejante a Él, dice la Escritura, porque le veremos tal y como Él es. Pero estar satisfecho con significa disfrutar, sentir placer. Es decir, que Dios estaba sintiendo placer con su Hijo. Dios estaba disfrutando la presencia de su Hijo en medio de los hombres, porque antes de Jesucristo el Señor no encontraba en quién complacerse. Antes del Señor Jesucristo el Padre no encontraba a alguien con quien disfrutar, o alguien con quien sentir placer. También esta palabra complacencia significa elegir como el mejor. Es decir, que en ese momento el Padre estaba dando testimonio de que había elegido al Señor Jesucristo como el mejor. No Buda, no Mahoma, no Krishna, no ningún otro. Jesucristo era el mejor ante los ojos del Padre. Se agradaba en Jesucristo, se gozaba con Él. Y lo dio testimonio delante de todos. Principalmente de Pedro, Juan y Jacobo, que eran los que estaban en ese momento ahí. ¿Qué estaba pasando, mi hermano, en este momento? Vayamos al contexto del pasaje que acabamos de leer de Mateo, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 1. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tuvo que el Padre hablar con voz audible y declarar estas palabras? Dice en Mateo 17:1, Jesús... 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Moisés y Elías, todos sabemos quién es Moisés y quién es Elías. Se aparecieron hablando con el Señor Jesucristo. Entonces Pedro, en el versículo 4 dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Imagínense qué tan poderoso, qué tan fuerte fue la voz de Dios en ese momento para que los apóstoles tuvieran miedo, se postraran y comenzaran a temblar. Qué tan fuerte, qué tan potente, poderosa tuvo que haber sido esa voz. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. ¿Qué estaba pasando, mi hermano? Los apóstoles habían experimentado una situación tan especial, tan gloriosa que ningún otro a través del tiempo había experimentado. La presencia del Señor Jesucristo en una manera gloriosa porque se había transfigurado. Había mostrado su divinidad de una manera gloriosa. Y los apóstoles se sintieron tan a gusto que ya no querían hacer otra cosa más que estar sentados ahí. Estar sentados ahí, junto a Moisés y junto a Elías.
Recordemos que anteriormente ya se había dado testimonio de esto. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Escritura que al salir del agua, también Dios dio una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se manifestó el Padre a través de la voz, se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma y estaba el Hijo, la Trinidad, las tres personas de la Trinidad. Se había dado testimonio de que Jesucristo era aquel en quien el Padre se complacía de una manera preciosa. Pero los judíos estaban acostumbrados, mis hermanos, según su cultura, a exaltar a aquellos que Dios había usado. Los exaltaban y los ponían como sus dioses. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con David? Eran hombres que, si bien habían servido en su tiempo para el cumplimiento de los propósitos de Dios, los judíos los habían hecho casi dioses para ellos. Porque se escudaban bajo la figura de Abraham para obtener la salvación. Se ocultaban bajo la figura de Moisés para obtener la santidad. Cosas que no eran de acorde al plan de Dios o al propósito. Estaban acostumbrados a exaltar a aquellos hombres que Dios había usado. Hombres que sin duda alguna fueron usados por Dios y cumplieron su propósito. Y después, ¿qué pasó? Murieron. Como todos los demás hombres. Como todos los demás hombres. El autor de Hebreos o el escritor de Hebreos precisamente escribe en relación a esto, comenzando con la afirmación del señorío de Jesús. Su preeminencia sobre toda la creación. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1. Porque el autor de Hebreos también estaba preocupado por esto. Porque muchos de los hebreos o de los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo estaban cayendo en este tipo de conductas, sobreexaltando la conducta, la participación de otras personas en lugar de exaltar al Señor Jesucristo. Gracias. En Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. Y después dice algo impresionante: a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por el cual hizo también la creación, los siglos, dice esta versión. Quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia o de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué estaba pasando aquí con el autor de Hebreos? Estaba confirmando la posición del Señor Jesucristo. Si se fijan, si ustedes leen el contexto del libro de Hebreos o de la carta a los Hebreos, posteriormente les comienza a hablar que Jesucristo es superior a los ángeles, que los ángeles no se igualan a la majestad y al poder y a la gloria del Señor Jesucristo. Posteriormente habla de que Jesús también es superior a Moisés y se los tiene que escribir y se los tiene que hacer ver. ¿Por qué? Porque los hebreos estaban poniendo en más grande estima a Moisés o la ley de Moisés que al Señor Jesucristo, o lo estaban igualando, que era lo mismo que estaban haciendo los apóstoles en el monte de la transfiguración. Estaban igualando al Señor Jesucristo con Moisés y con Elías. Lo estaban poniendo en la misma posición. Y lo que estaba haciendo el Padre era lo mismo que el autor de Hebreos estaba haciendo, confirmando que Jesús no es como tú y como yo, y no es igual a ningún otro ser. Que Jesucristo tiene la preeminencia en todo. El primer lugar siempre lo tiene el Señor Jesucristo. Por tanto, la opinión del Señor Jesucristo, los pensamientos del Señor Jesucristo, su comportamiento, su manera de sentir, su manera de actuar, debe de ser siempre nuestra prioridad. Lo que el Señor Jesucristo dijo, lo que el Señor Jesucristo piensa, lo que el Señor Jesucristo siente, eso debe marcar en ti y en mí el primer lugar. Su opinión por encima de las demás. Su comportamiento por encima de todos los demás. Sus mandamientos por encima de todos los demás.
Eso debe de marcar la prioridad. Los discípulos del Señor, al ver a Moisés y Elías, dos grandes representantes del pueblo de Dios, quien dicen los estudiosos de la escatología que posiblemente sean los dos testigos del Apocalipsis, los que tuvieron poder para mandar las plagas y para detener la lluvia. Dos grandes representantes del pueblo judío se estaban presentando junto al Señor Jesucristo. Pero ellos pensaron que Jesús era uno más, un profeta más, un representante más de Dios. Un representante más de Dios en la tierra. Lo mismo que pensó Nicodemo cuando fue a buscar al Señor Jesucristo, cuando acudió a Él de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con Él. Y la respuesta del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo lo estaba igualando a cualquier otro maestro de la ley, pero con poder para hacer milagros. Pero un simple maestro, aunque Jesucristo es el maestro de maestros. Pero no era un maestro solamente. Lo que Nicodemo estaba haciendo es que no veía delante de él la salvación del Señor Jesucristo, no la podía ver. No podía ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Por eso el Señor le tuvo que responder: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no puedes ver lo que está delante de tus ojos. La salvación, no una enseñanza solamente, sino la salvación misma de parte de Dios. El Señor le estaba haciendo ver a Nicodemo que no era un simple maestro, sino que era el Salvador del mundo. Lo que Juan el Bautista sí logró ver cuando vio al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él síganlo. Lo que Juan el Bautista sí pudo ver, Nicodemo no lo pudo ver. Por eso el Señor Jesucristo tenía que decirle que necesitaba nacer de nuevo para poder participar de la gloria de Dios. Era reconocerlo como el Salvador del mundo. Tenía que reconocerlo. Y esto mismo pasa, mis hermanos, cuando observamos al Señor Jesucristo como alguien que simplemente puede ayudarnos a vivir bien. Esto mismo pasa cuando observamos al Señor Jesucristo como alguien, sí, enviado de Dios, pero no como aquel que es nuestra prioridad, no como aquel que es nuestro máximo ejemplo, no como aquel en el cual nosotros podemos encontrar la vida eterna, la salvación. Caemos en la misma condición en la que cayeron estos hombres. Por ejemplo, ¿cuántas veces o en cuántas ocasiones nos justificamos acerca de nuestro comportamiento? Y dejamos de ver el comportamiento de Jesús como nuestra prioridad, como para imitarlo, porque dijimos que el ejemplo, ¿qué es? Hacer una copia. Y el cristiano tiene que ser una copia de Jesús. Eso significa ser cristiano, ser una copia de Jesús. Que Jesús sea tu más grande ejemplo en tu vida, porque entiendes que solamente en Él el Padre se complace. Y entonces tú puedes ver su comportamiento, sus pensamientos, y puedes anhelar imitarlo de todo tu corazón. Y es entonces cuando las justificaciones por nuestros malos comportamientos dejan de tener cabida en nuestro corazón y comienza a surgir el arrepentimiento y no la justificación. Una vez una persona dijo: el cristiano no se justifica, simplemente se arrepiente. Y es una realidad, porque nada que nos justifique de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y sentimientos va a poder hacernos inocentes delante de Dios. Lo único que puede justificarnos es Cristo Jesús a través de la fe en Él, del arrepentimiento sincero, por causa de lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Pero ¿cuántas ocasiones justificamos nuestros comportamientos? Ay, es que no, tú no sabes, es que fue porque pasó esto, simplemente aquel me dijo y yo le respondí. Pero se supone que tu corazón debe de estar en Jesucristo. Si tú te dices ser cristiano, tu corazón debe de estar en el comportamiento de Jesús. ¿O cuántas veces o en cuántas ocasiones, mis hermanos, citamos más al pastor de tal congregación, al pastor de fulanito instituto bíblico,
O incluso cuántas veces citamos al reformador aquel y dejamos de citar al Señor Jesucristo. Caímos en esta misma condición. Agarramos a Jesús y lo igualamos a los reformadores, a los padres de la iglesia, al pastor, al evangelista, al quien tú quieras. Me ha tocado ver incluso, hermanos, imágenes que publican en Facebook con un versículo bíblico, pero con la cara del pastor que dijo el versículo bíblico. Ahí está la cara del predicador con sus manitas levantadas, citando Juan 3:16. ¿Por qué simplemente no poner el versículo y la cita de quien lo dijo? Acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en igualar a Jesús con cualquier otro hombre. Y aunque era hombre, también era todo Dios. Y aunque era hombre, dice la Escritura que no cometió pecado. No se halló en él ninguna injusticia. Cuando le maldecían, dice que él no respondía con maldición. Cuando lo perseguían, él no amenazaba a nadie. Encomendaba toda la causa al que justamente, dice la Escritura, que es el Padre. ¿O cuántas ocasiones ponemos en primer lugar nuestro razonamiento y dejamos en segundo lugar la palabra de Dios? Y aun cuando te llegan con la palabra, ¿sabes qué? No puedes vivir en esa condición. Porque la palabra de Dios dice esto. A ti no te importa y sigues pensando más que tu razonamiento es mejor para tu vida. Y no produce ningún cambio. Debemos de entender, mis hermanos, que Jesucristo es nuestro más grande ejemplo. Debemos de entender que nosotros debemos de voltear a ver a Jesús para hacer de Él una copia en nuestra vida. El apóstol Juan dijo en su primera carta, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque como cristianos estamos llamados a ser una copia de Jesús. Pequeños Cristos es lo que significa ser cristiano. Y vemos el varón que le habla mal a su esposa y la palabra de Dios quiere entrar y quiere decirle, no tienes que hablarle así. No, pero es que tú no sabes cómo se comporta, ella tampoco lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene bien claro que Jesús debe de ser su más grande ejemplo. Y si él verdaderamente tiene a Jesús en primer lugar, entonces debe de aceptar la palabra que se le está dando y cambiar. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que debemos de cambiar para ser más como Jesús? Necesitamos ser más como Jesús. No importa, mi hermano, cuán buena, cuán culta o cuán sabia sea una persona, no importa. No importa si tiene un doctorado, si tiene una maestría o 10 doctorados o 10 maestrías, no importa si habla bonito, no importa si tiene una buena retórica, no importa, mi hermano. Nuestro mayor ejemplo de vida siempre debe de ser el Señor Jesucristo. Ahí vemos al pastor que tiene una idea de la palabra de Dios y más que citar tú la palabra dices, no, es que el pastor dijo que debería de ser así. Está bien, el pastor es una persona culta, pero si se contrapone a la palabra de Dios, tú debes de poner en más grande estima al Señor Jesucristo. Y de más valor y de más importancia lo que Él dice en su palabra. Está como aquel pastor que dice que el suicidio es una herramienta que Dios utiliza para terminar con el propósito de los hombres en su vida. Y muchos lo creen. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? O aquellos que son tan emocionalistas como aquel pastor, y no digo nombres para que no se haga una idea, que queriendo o pretendiendo obedecer a Dios se resiste a la autoridad. Cuando la palabra de Dios dice que no hay autoridad sino puesta por Dios, y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Entonces, ¿cómo pues tú dices que Dios te está mandando a que resistas a la autoridad cuando su palabra dice que la tienes que obedecer? Mientras no te haga transgredir la palabra de Dios, los mandamientos o la dignidad de Cristo. Hay una contradicción, ¿sí o no? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Indudablemente tenemos que obedecer a Cristo. Porque no importa qué tipo de pastor sea, todos tenemos errores, mis hermanos. Todos.
Y todos vamos a fallar en algún momento de nuestras vidas. Por eso es responsabilidad de cada uno de ustedes, así como los cristianos en Berea, escudriñar las Escrituras para ver si todo lo que se está hablando desde el púlpito sí viene de Dios. Y no esperar a que simplemente te soben el lomo o que te calmen la conciencia. Porque muchas veces así somos, mis hermanos. Si el pastor está de acuerdo con lo que yo siento, entonces le doy pie. Y si no está de acuerdo, entonces yo lo rechazo. No, mi hermano, tenemos que estar de acuerdo cuando la palabra de Dios lo dice, aun cuando nos dé consolación, pero también tenemos que estar de acuerdo si el pastor está hablando la palabra de Dios, aun cuando eso pisotee nuestra carne. Porque la carne también tiene que ser golpeada. Y no me hablo a tu cuerpo para que no te vayas a latiguear al rato llegando a tu casa, no. Hablo de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos necesitan ser quitados de nuestro corazón. Cualquier persona, llámese como se llame, si va en contra de las sanas palabras y del comportamiento y aún más de las leyes del Señor Jesucristo, entonces, escúchame bien, debemos desecharlo. Pero si llega alguien con la palabra del Señor, con el comportamiento del Señor, con las leyes del Señor, entonces tú debes de cambiar. ¿Amén? ¿O no están de acuerdo? Digo, es la palabra de Dios, no soy yo. Pablo lo entendía muy bien, mi hermano. Pablo entendía muy bien esto, de modo que les escribió a los Gálatas. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo estaba tratando este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque habían igualado al Señor Jesucristo a la ley. Habían igualado al Señor Jesucristo a los mandamientos. Y no es así. El Señor Jesucristo no son los mandamientos. El Señor Jesucristo está por encima de la ley. Y el que adora al Señor Jesucristo y el que se comporta como el Señor Jesucristo, dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Contra el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tú vives de esa manera, has cumplido la ley. No hay ley que te pueda decir que no eres salvo, que no tienes una relación con el Señor Jesucristo. Y los Gálatas en este momento estaban igualando al Señor Jesucristo con la ley. ¿Por qué? Porque sí creían que Jesús había muerto por ellos en la cruz, pero también creían que necesitaban la ley para salvarse, que necesitaban la circuncisión, que necesitaban ser judíos para salvarse. Y el apóstol Pablo les escribe en el versículo 6 del capítulo 1: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado que tan rápido han quitado a Jesús del primer lugar. Estoy maravillado de que tan rápido han dejado de tener a Jesucristo como su más grande ejemplo, para imitarlo, para creerle, para comportarse como Él quiere que nos comportemos. Versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y escúcheme bien lo que dice en el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito, apartado de Dios. Y fíjese muy bien que Pablo, mi hermano, se incluye. Mas si aún nosotros, mas si aún yo vengo y les expongo un evangelio diferente al de Jesucristo, entonces aún yo me convierto en anatema, me convierto en un maldito, en un apartado de Dios. Qué gran entendimiento tenía el apóstol Pablo, que aún él podía cometer el error de hablar una cosa que no estaba dentro de la palabra de Dios. Pero por eso está escrito en el libro de los Hechos que es necesario que nosotros escudriñemos la palabra. Que no te esperes al domingo o al miércoles o a las reuniones
de la congregación de la iglesia para escucharla. No, es necesario que tú de manera personal le escudriñes, le estudies, la leas, vayas con Dios, le pidas que te dé entendimiento de su palabra. Y cuando vengas aquí, entonces la persona que está predicando, el pastor, el predicador, confirme la palabra que ya te ha hablado. Dios a través de tu estudio personal. En lo personal, muchas veces pasó así, mi hermano y mi hermana. Cuando yo iba a la iglesia, yo iba con algo fresco de lo que había estudiado y curiosamente el pastor hablaba de eso mismo y confirmaba la palabra que Dios ya me había dado a mí. ¿Y qué cree que produce eso? Crecimiento, firmeza, convicciones para seguir caminando en la palabra de Dios. Como antes les hemos dicho, dice en el versículo 9, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio que el que han recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, y ese todavía es porque anteriormente Pablo lo hacía, anteriormente él iba y perseguía a los cristianos para agradar a los sumos sacerdotes. Pues si todavía agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque todo siervo de Cristo, mi hermano, tiene a Jesucristo como su más grande ejemplo. Y siervo de Jesucristo somos todos los que hemos recibido el evangelio y hemos creído en él y hemos experimentado el nuevo nacimiento. Si tú has experimentado ese nuevo nacimiento, esa regeneración de parte de Dios, entonces tú eres un siervo de Dios. En donde quiera que estés, en casa, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, en donde quiera que estés, eres un siervo de Dios. Y si tratas de agradar a Dios, entonces eres su siervo. Si tratas de agradar a los hombres, entonces no eres siervo de Cristo. Yo me imagino al apóstol Pablo antes de tener ese encuentro con Cristo, tratando de ser como el sumo sacerdote o aspirar a ser un sumo sacerdote. Tratando de ver a Caifás o a Anás como lo más grande que existe en su vida. Pero cuando tienes ese encuentro con Cristo Jesús, entonces deja de ver a esos hombres como su ejemplo y comienza a ver a Jesucristo como su más grande ejemplo, digno de imitar, digno de seguir. En otra ocasión el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. El contexto hablaba específicamente de la humildad. O sea, maten su carne, así como yo maté la carne por ver a Jesús, que se hizo hombre para salvarnos. El Señor Jesucristo, mis hermanos, es el único en quien el Padre se complace. Y solamente es cuando lo imitamos a Él, cuando imitamos al Señor Jesucristo, que podemos entonces también nosotros agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Solamente lo vas a hacer cuando tú imitas a Jesús. Si tú no imitas a Jesús, si tienes un comportamiento guiado por tus razonamientos, entonces ese comportamiento no es agradable delante de Dios. No lo es. Porque el Padre solamente se complace en Jesús. Y es cuando ve la imagen de Jesús en nosotros que entonces el Padre se agrada. Porque ve el comportamiento de su Hijo en nosotros. Porque ser como Cristo es el propósito de Dios para cada uno de los que hemos creído en Él. Por lo tanto, no es una opción imitar a Cristo Jesús. Isaías profetizó acerca de esto en Isaías 42:1. Está escrito, he aquí mi siervo, hablando de Jesucristo mismo, yo le sostendré. Y luego dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El Padre, reconociendo su contentamiento, su deleite, su placer en Cristo Jesús, única y exclusivamente en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes tú agradarlo a Él? Cuando tú lo imitas, simple y sencillamente así. Si tú actúas según tu entendimiento, mi hermano, no podemos agradar al Señor. Porque Jesucristo es nuestro mayor ejemplo en todas las cosas. En Él podemos aprender cuál debe de ser el comportamiento que debemos de tener ante cada circunstancia. ¿Te asaltaron? Jesucristo te enseña cómo debes de comportarte. ¿Estás enfermo de gripita?
Jesucristo te dice cómo debes de comportarte. Estás enfermo de cáncer, Jesucristo te dice cómo debes de comportarte. Se murió tu hijo, Jesucristo te dice cómo debes de actuar, cómo debes de sentir, cómo debes de comportarte, cuál es la esperanza en la cual tú debes de refugiarte. Se murió tu padre, de igual manera. Cualquier circunstancia por la que estés pasando, Jesucristo es tu más grande ejemplo. Y no hay excusa. Jesucristo pasó todo lo que tú y yo pudimos pasar o podemos pasar en la vida. Dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote el cual no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, Jesucristo se compadece y entiende cualquier circunstancia o situación por la cual tú estés pasando, pero debes de tomar de Él como ejemplo. Si no tomas de Él como ejemplo, entonces tú no vas a tener una actitud agradable, un comportamiento agradable, un sentimiento agradable ante la circunstancia difícil que tú estés enfrentando. Y aún también de Jesucristo podemos observar cuál es el pensamiento de Dios para con nosotros y cuál es su deseo. ¿Cómo tú te debes de comportar con una persona, como decía Santiago, que entra a la iglesia con vestido andrajoso y lo pones y lo sientas hasta atrás? ¿O cuál es la actitud que debes de tener si llega alguien y se presenta en la iglesia, alguien con vestido lujoso y llega con una X6 o con una Porsche y lo sientas hasta adelante? La palabra de Dios, Cristo mismo nos dice, aún en esa, cuál debe de ser nuestro pensamiento. ¿Cuál debe de ser nuestra manera de conducirnos? Porque el propósito del Padre, mi hermano, es formarnos a la imagen de su Hijo. No es dejarnos como estamos. Dice la Escritura que Él quiere poner en nuestra frente un nombre, ¿sí o no? ¿Y cuál es ese nombre? Cristo Jesús. No es el nuestro, no es Memo, no es Andrés, no es ninguno de nosotros. Es Jesucristo, que Jesucristo se vea reflejado en nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Y dice la Escritura en Efesios que por eso estableció la iglesia y los ministerios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y luego dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. No es hacer de ti una mejor persona. No es hacer de ti alguien de buen ejemplo ante los hombres. No, es que tú y yo reflejemos la plenitud de Cristo de manera individual y como iglesia. Por lo tanto, tenemos trabajo que hacer. Conocer más a nuestro Señor. Porque entre más lo conocemos, mi hermano y mi hermana, entonces más le imitamos. Entre más lo conocemos, más anhelamos ser como Él. Por eso el nombre de la serie, Jesucristo, nuestro más grande ejemplo. ¿En qué? En todo. Nuestro más grande ejemplo como esposo. Enamoras a su esposa. Nuestro más grande ejemplo como hijos, en sujeción hacia el Padre. Nuestro más grande ejemplo en los sufrimientos. Porque tú y yo no alcanzamos a sufrir como el Señor Jesucristo sufrió. A ver, ¿cuántos tienen clavos en sus manos? Ninguno, ¿verdad? Se nos atora una astillita y andamos con un dolor y sácala, sácala. O te golpeas con un dedo chiquito, con el dedo chiquito del pie en la cómoda y ¿qué? Señor, ya llévame, ya no quiero vivir. No tenemos clavos en las manos. Nuestro más grande ejemplo en todas las cosas, porque el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo. El Señor no se complace, mis hermanos, escúchame bien. El Señor no se complace de nuestras buenas obras cargadas de buenas intenciones, pero alejadas de la voluntad de Dios. No se complace de eso. Está bien que hagas buenas obras,
pero deben de ir impregnadas de un olor de Cristo Jesús. Deben de ir impregnadas del Espíritu de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, para que entonces sean de olor grato delante del Padre. Abre tu Biblia en Isaías 64. Isaías 64, en el capítulo 64, versículo 6, está escrito, dile al que tienes a un lado, está escrito, no te ofendas, dile, no te ofendas, mejor cambia, pero díselo para que no se quede ahí con, no te ofendas, mejor cambia, porque está escrito, si bien, dice Isaías, todos nosotros, ¿quiénes son todos nosotros? Todos nosotros. Todos. Dile al que tienes a un lado, todos. Todos. Incluso Pedro, Pablo, Juan, el que tú quieras de los apóstoles. Si bien todos nosotros somos como ¿qué? Usted léalo. ¿Cómo? Suciedad. Y todas nuestras justicias, esta palabra justicia en el original significan buenas obras. Buenas obras. Y todas nuestras justicias y todas nuestras buenas obras como trapo de inmundicia. ¿Sabe qué era un trapo de inmundicia? Un trapo lleno de sangre echada a perder por el periodo de la mujer. Eso es un trapo de inmundicia. El trapo que las mujeres utilizaban en sus tiempos de periodo o de menstruación. ¿A qué huele? Es algo podrido. Dice, así son todas nuestras buenas obras. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Por qué el Señor habla tan fuertemente en este pasaje? Porque el mundo, mi hermano, se ha encargado de creer que por sus buenas acciones puede ganar el cielo. Y menosprecian completamente el sacrificio de Jesús. Cuando ninguna buena acción que nosotros hagamos puede hacernos aceptos delante del Padre. Porque la única forma en la que nosotros podemos ser aceptos delante de Dios es a través de Cristo Jesús. De lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Por qué? Porque Él es el único en el que el Padre se complace. Él es el único en quien cumplió toda la ley, quien cumplió todas las demandas, todas las exigencias de Dios. Escúcheme bien, al 100%. No hubo nada, no hubo ni un pensamiento, ni una palabra, ni un comportamiento que fuera desagradable delante de Dios. Ni uno solo. Y eso fue lo que lo calificó para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto, la expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, no podemos pensar que cualquier comportamiento fuera de Cristo Jesús puede complacer a Dios. Ninguno. En otra ocasión Daniel dijo, no nos acercamos a ti confiando en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Por qué? Porque era un hombre que entendía que ninguna buena obra lo podía hacer agradable delante de Dios, sino lo que él reflejara de Cristo Jesús. Sed imitadores pues de Dios como hijos amados, dice en Efesios capítulo 5 versículo 1. ¿Y cómo pues podemos ser imitadores de Dios si no lo conocemos? A través de Cristo. La única manera en la que podemos imitar a Dios, como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 1:5, es cuando imitamos a Jesucristo. Cuando Jesucristo es nuestro más grande ejemplo. Como dice Hebreos, cuando imitamos a Jesús, quien es la imagen misma de su sustancia, la plenitud de su deidad. Lo dijo Pablo a los colosenses. Solo así podemos imitar a Dios, imitando a Cristo, aprendiendo de Él, observando a Jesucristo, viendo cómo Jesucristo actúa, cómo Jesucristo habla, cómo Jesucristo se compadece,
Cómo Jesucristo actúa en justicia, en rectitud, en integridad. Porque en muchas ocasiones, mis hermanos, podemos caer en comportamientos que creemos que son adecuados, pero se contraponen con Jesucristo. Todo estuviera perfecto si Jesucristo no hubiera actuado de otra manera. ¿Cuántos recuerdan a Jonás? Este profeta que se lo tragó un pez por rebelde. ¿Cuántos se los ha tragado un pez? ¿No? Este profeta se lo tragó un pez por rebelde, porque él creyó que era más justo que Dios. No, Señor, ellos ya merecen muerte. Ya consúmelos. No, ve y predícales el arrepentimiento. Si se arrepienten, yo los perdono. No, Señor, ya sabía que eras misericordioso y que lo ibas a perdonar y que los... Se creía más justo que Dios. ¿Cuántos de aquí creemos que somos más justos que Dios? ¿Cuántos le hemos preguntado a Dios o cuestionado por alguna cosa que Él permite en tu vida? ¿Por qué permitiste esto si yo me porto bien? Es que tú crees que eres más justo que Dios. Señor, porque a Él sí y a mí no. Entonces crees que tú eres más justo que Dios. Como Job. Señor, si yo he mirado a otra mujer, que otro se meta con la mía. Tan seguro estaba de su integridad Job. Y Dios que le dice a Job, ya cállate, no has dejado de decir tonterías. Así lo dice en una versión. De modo que Job dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas tan maravillosas que yo no comprendía. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, dijo Job, me arrepiento en polvo y ceniza. Imagínense, Job, un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que seguramente tú y yo no hemos llegado a eso diciendo, no te conocía, Dios. Yo pensé que podía conocerte, pero solamente te había visto de lejos. Ahora ya te conozco y ahora puedo cambiar mi manera de pensar. Ahora puedo cambiar mi manera de vivir. Perdóname por haber actuado y haberme jactado de mi comportamiento delante de ti. Ahora entiendo que lo que tú tienes para darme es mucho más grande de lo que yo hubiera imaginado. ¿O qué tal Pedro, el apóstol Pedro, queriendo ser más misericordioso que Dios? Señor, ninguna manera te acontezca esto, de que fuera la cruz. Apártate de mí, Satanás. Ay, pobrecito, ¿cómo vas a permitir que le pase esto? Entonces tú eres más bueno que Dios. Es que yo no entiendo por qué Dios no le da de comer. Entonces tú eres más bueno que Dios. ¿Se fijan cómo a veces podemos caer de una manera inconsciente en comportamientos que no le agradan al Padre? Cuestionando. Rápidamente les cuento una anécdota. Una anécdota que yo recuerdo mucho, porque fue una lucha muy grande para mí cuando nosotros íbamos a un albergue de personas discapacitadas. Ahí conocimos a una señora, tenía aproximadamente 45, 50 años la señora, y estaba ciega, sorda y muda. Ciega, sorda y muda la señora. Había quedado así desde los 12 años, creo, si mal no recuerdo. Y esta persona, cuando alguien quería comunicarse, agarraba su mano y escribía con el dedo. Entonces, cuando llegamos a predicarle el evangelio a esta señora, pues no podía creer que Dios la amaba porque se encontraba en esa condición. Pero bueno, la palabra fue haciendo su obra en la señora y la señora creyó, comenzó a abrirse a la palabra de Dios, estando en esa condición. Y ya pasó el tiempo. Yo dejé de ir, otros hermanos continuaron con la labor. Pero al tiempo me entero, voy de visita y me entero que la señora ya no recibe la palabra, ya está muy renuente a la palabra de Dios. Ya no la recibe y yo les preguntaba por qué. Pues resulta que la violaron. Ahí mismo en el centro la violaron, la golpearon, la dejaron toda herida. Y la violaron entre dos de los que cuidaban a los enfermos. Imagínese qué imagen o qué suceso tan desgarrador, mi hermano.
Yo tuve una lucha tan inmensa en mi corazón, llorando y preguntándole al Señor qué había pasado. Imagínese. Y le decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ya había recibido tu evangelio, ya no. Y comenzaba, y luego la palabra de Dios, hey, espérate, ¿tú quién eres? Pues luego yo senté, ¿no? Y ya comienzo a orar, y Señor, no sé qué está pasando, pero tú tienes el control. Tú tienes cuidado. Gracias a Dios, mi hermano, la señora después volvió a abrir su corazón, recibió la palabra, duró tiempo recibiendo la palabra y después murió. Murió joven. Pero cosas tan inexplicables que a nuestro entendimiento, mi hermano, pueden ser motivo de cuestionar a Dios. Y yo te estoy hablando de un hecho muy trágico. Pero para algunos de nosotros quizá la economía sea